Bueno, la visión que yo voy a trasladar ahora del informe PISA... Por favor, perdón. No se oye con esto. Claro, es que no va. Ese es para... Vale, para la grabación. Entonces, perfecto, arreglado. Pensaba que era inalámbrico. Bueno, pues ¿así se oye mejor? Sí, vale. Decía que la visión que yo voy a trasladar ahora es una visión consensuada dentro de nuestro movimiento asociativo y por tanto es una visión que los padres y madres tienen con carácter mayoritario en una organización que en Madrid tiene ya casi cerca de 900 asociaciones de padres y madres federadas y que formamos parte de CEAPA, y en el contexto estatal somos aproximadamente unas 11.500, podéis entender que obviamente hay opiniones para todo y es bueno y sano que eso sea así, pero esto está debatido y por tanto lo que traslado es la opinión que después de los debates y de los análisis sobre el informe pues hemos logrado establecer. No es una visión exclusivamente de padre o madre. Yo no soy docente, soy padre, tengo un hijo en segundo de bachillerato en este momento, por lo tanto desquiciado prácticamente, hoy ya no tanto, y una hija en tercero de la ESO, y por eso formo parte de la Asociación de Padres y Madres, porque mis hijos están en edad escolar. En nuestro movimiento asociativo, por supuesto, hay padres y madres y hay docentes que también son padres y madres y también, lógicamente, aportan su visión. Luego, va más allá de lo que puede ser una visión sesgada de uno de los sectores, porque en el fondo estamos dentro de las asociaciones de padres y madres personas que tenemos muchos perfiles y muy diversos. Agradezco, por supuesto, la invitación, os agradezco la presencia. Yo voy a tratar de, dentro del tiempo que tenemos, aunque tengo que decir muchas cosas, dejar lo máximo posible para que después tengamos debate y podáis intervenir, porque seguro que aunque diga muchas cosas habrá cuestiones con las que discrepéis y habrá otras que queden sin responder y por tanto, en la medida en la que yo sepa, entraré a responder lo que consideréis oportuno preguntar. Y vamos a empezar, os voy a ir diciendo qué es lo que vamos a abordar. En primer lugar, abordaremos en qué consiste el informe. Someramente, yo no voy a entrar en explicaros toda la mecánica punto por punto, porque podríamos estar hablando del informe PISA pues meses, ¿vale? Pero sí las cuestiones que nosotros queremos destacar como más notables. ¿Quién está detrás del informe? Porque también hay que entender quiénes son los que promueven este informe para poder entender algunas de las cosas. ¿Qué se busca con su implementación? Es decir, cuál es el objetivo de los que plantean este informe, qué tratan de conseguir con él, qué efectos tiene en el tiempo, porque obviamente los tiene, qué resultados se obtienen, porque hay una serie de resultados que se obtienen, y aquí, bueno, pues destacaremos, digamos, los más sobresalientes. Nos vamos a preguntar o vamos a hablar un poco sobre si son fiables sus resultados, porque cualquier informe tiene que cumplir una serie de requisitos mínimos para que sus datos sean confiables, ¿no? Y por tanto se puedan usar con la tranquilidad de que eso está bien hecho y que los resultados que se nos proporcionan no han salido de ninguna ingeniería, ni de ingeniería científica, entenderme bien, ni de ningún despacho que ha estado haciendo pues un análisis o una posición sesgada de unos datos que ya quería que saliesen antes de empezar a hacer el estudio, que en algunos casos, algunas encuestas o algunos informes pues podríamos pensar que van por ahí. Es una forma real y válida de evaluar, porque quizás lo primero que tendríamos que definir, aunque no nos vamos a extender mucho en ello, es qué entendemos por evaluar. Entendemos por evaluar en educación mucho más que medir algo de una forma muy concreta y muy estricta, porque la evaluación tiene muchos flecos a considerar, pero bueno, ya llegaremos a ello. ¿Qué conclusiones se extraen de todo esto? Las más destacadas. Y luego, al final, a ver si nos atrevemos a responder a una pregunta que no voy a hacer yo, simplemente os la voy a trasladar y la ha hecho otra persona con suficiente importancia en el mundo de las pruebas PISA como para que su pregunta sea digna de tenerse en cuenta. ¿En qué consiste el informe? Bueno, el informe español empieza diciendo que lo que no se mide no existe. Es la frase inicial del prólogo del informe de 2012 y nosotros planteamos que este es un supuesto falso. Podríamos, por reducción al absurdo, poner un ejemplo, y es que con independencia de que nosotros sepamos ahora cuánto mide el Sol y a qué distancia está de la Tierra,
el Sol estaba allí antes de haber sido medido. Es decir, que la realidad existía aunque no la conociéramos. Y esto es lo que pasa también con los informes y los estudios y cualquier cuestión, sobre todo en el mundo educativo, que se nos ponga delante. Es decir, no vamos a descubrir nada por el hecho de medirlo, sino que vamos a saber lo que a través de esa medición podemos llegar a interpretar respecto de la medición que hemos hecho. Pero no va a aparecer nada que no estuviera allí. Claro, este supuesto se establece porque se plantea lo siguiente: como no he medido, la realidad no existía, la realidad existe ahora que lo acabo de medir, y entonces la realidad es exactamente como lo estoy midiendo. Y eso es discutible, bastante discutible, porque uno hace una medición y a veces pretende obtener un resultado de una medición y la medición la hace pensando en el resultado que quiere obtener. Y eso no siempre es medir, al menos no desde el punto de vista que a los padres y madres nos gustaría que se midieran las cosas, porque para los que estamos en el mundo educativo y nuestros hijos están allí, lo que queremos es que cualquier evaluación que se haga arroje la realidad hasta el punto en el que pueda arrojarla, con un único objetivo, y es que se haga un análisis de ese dato para mejorar esa realidad. Si no es para mejorar la realidad, la evaluación a nosotros no nos sirve. Este informe intenta evaluar, es el objetivo que se traslada, el grado de adquisición de las competencias clave, que aquí conocemos más como competencias básicas, pero en su origen y en el entorno europeo, que es de donde vienen, hay una diferencia entre lo que es competencia clave y competencia básica. En las competencias clave en 3 áreas: las matemáticas, la comprensión lectora y ciencias. Dependiendo del momento, del año en el que se haga PISA, hay una de las materias, una de las áreas en las que se pone un énfasis mayor. En este caso le tocaba matemáticas y 2/3 partes del tiempo de la prueba se dedicaba a matemáticas y la otra 1/3 parte se dedicaba a partes iguales en las otras 2, de manera que esta vez se extraían más conclusiones de matemáticas y la idea de PISA es hacer este ciclo cada 9 años. Como se van a incorporar seguramente otro tipo de competencias, es muy probable que esto sufra con toda seguridad algún cambio, porque ahora se está hablando de incorporar la competencia financiera, que evidentemente en el entorno de la OCDE pues tiene su sentido desde su visión, ¿no? Bueno, el informe trata de descubrir, en teoría, qué se hace con lo que se ha aprendido. Y aquí existe una incoherencia entre la teoría y la práctica, porque si bien todo el discurso, y luego lo veremos, que se hace en torno al informe PISA, no se cansa de repetir hasta la saciedad que lo que se trata no es de medir los conocimientos, sino de cómo se aplican esos conocimientos, y de luego los resultados. Siempre se dice: España tiene un hándicap, tiene un defecto, tiene un retraso. Ponerle la etiqueta que queráis, depende de a quién escuchéis, lo calificará de una manera o de otra, en cómo aplicar los conocimientos. Sí, también dice la prueba que nuestros hijos y nuestras hijas a nivel de conocimientos están como el resto. Es la otra parte en la que fallan. Sin embargo, cuando hacemos el análisis o escuchamos en los medios de comunicación muchos de los análisis, especialmente desde el sector político, en ese enfrentamiento ideológico que muchas veces nos encontramos, se destaca sobre todo el problema de que nuestro sistema, en teoría, nuestro sistema educativo no forma bien a los chavales porque necesitamos más horas de matemática, necesitamos más horas de lengua, necesitamos más horas de formación porque no tienen los conocimientos suficientes. Entonces al final hay una incoherencia entre lo que se dice en la teoría y lo que en la práctica al final percibimos los ciudadanos. Y también en parte lo que a veces la propia prueba hace. En el fondo este informe traslada, aunque no lo parezca, una foto fija, nos da un dato en un momento de evaluación concreto, y que tiene también como objetivo establecer una serie de ranking que compara a unos países con otros, y dentro de los países, en función de que tengamos muestra ampliada o no, a unas comunidades autónomas con otras. En España las comunidades autónomas han tardado más en tener su muestra desagregada, de hecho todavía hay alguna que no lo tiene, como Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Canarias y el territorio MEC, Ceuta y Melilla. El resto ya tiene muestra desagregada, pero se han ido incorporando lentamente. Esta comunidad autónoma, por ejemplo, ha sido una de las que ya están, de las últimas en incorporarse, ¿no? Eso son decisiones políticas, cada cual sabrá por qué se incorporó antes o después. Yo en eso no voy a entrar porque tampoco tiene mucho sentido ahora centrarse en eso.
¿Quién está detrás del mismo, de este informe? Pues está, por supuesto, la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y subrayamos lo de económico porque obviamente ellos tienen una visión muy concreta, legítima, por supuesto, pero que podemos otros no compartir. Y es tener siempre una visión de la educación desde una óptica economicista, enfocada al desarrollo económico, enfocada a que los países tengan ese desarrollo y por tanto cualquier prueba que ellos planteen, cualquier resultado que trasladen siempre está visto desde la óptica de si esto es rentable económicamente también para el desarrollo del país o no. Eso puede ser visto como positivo por parte de algunos. Desde luego ninguna de las visiones debe ser eliminada porque todas son importantes. Aquí la cuestión no es que la visión del desarrollo económico de un país o de una sociedad no sea importante, sino que si ponemos el foco solo en eso y despreciamos el resto, entonces no lo estamos haciendo bien. Tendríamos que tener en cuenta todas las facetas. Está hecha por expertos en psicometría, estadística y economía. La psicometría es la ciencia que desde el punto de vista de la psicología trata de medir cosas y ponerle datos, ¿no? Valores, por ejemplo los test de inteligencia, ¿vale? Entonces trata de cuantificar nuestros comportamientos, no tanto a la persona en sí, pero sí algunas de sus facetas personales, ¿no? La estadística obviamente no merece explicación y la economía también, esto ahí llegamos seguro sin problemas. Están detrás, por supuesto, estructuras de poder interesadas en vincular la vida a su propio crecimiento económico. Vuelvo a decir lo mismo, es legítimo que quien tiene un poder económico trate de que todo se circunscriba y beneficie ese poder económico que tiene. Obviamente la educación es algo mucho más para nosotros que eso, aunque no esté exenta de tener que tener eso en cuenta. Al fin y al cabo, nuestros hijos y nuestras hijas, aunque no los formemos para trabajar, específicamente para entrar en el mundo laboral o exclusivamente para eso, obviamente los formamos también para eso. Van a tener que desarrollar su vida en un entorno competitivo y en un entorno en el que la economía tiene una importancia vital. Por tanto, no pueden dejar de estar formados para esto. Pero que la sociedad la vinculemos exclusivamente o principalmente a garantizar o potenciar o a respaldar los círculos de poder económico, pues es discutible, al menos para nosotros no es el objetivo de una sociedad, no debería de serlo. Y luego también hay empresas presentes en el ámbito educativo que están interesadas en recoger el fruto del cuestionamiento de estos sistemas actuales. En este país están entrando también en mayor medida, pero por ejemplo, bueno, pues en Estados Unidos es muy habitual las empresas privadas que están haciendo negocio con la educación vayan a los centros que en un momento determinado han recibido un resultado negativo y ofrezcan servicios privados para mejorar el teórico rendimiento de ese centro educativo. Y claro, eso pues tiene luego unas connotaciones. Al final todo se acaba mercantilizando y el éxito social y personal de los alumnos acaba estando muy vinculado al poder socioeconómico de sus propias familias, ¿no? Bueno, voy a poner esto aquí porque quiero controlar el tiempo. ¿Qué se busca con la implementación de estas pruebas? Pues, por ejemplo, entre otras cosas, convertir una herramienta que es el informe PISA en un objetivo educativo. Esto quizás no esté tanto en la mente de las personas que están día a día generando el informe y defendiéndolo, por ejemplo su director, Andreas Slater, pero desde luego sí está detrás de quienes diseñan este modelo y lo ponen en marcha. Y al final esto se traslada, como veremos, a los sistemas educativos. ¿Por qué decimos que se convierte en una herramienta? Porque que la herramienta se convierte, perdón, en un objetivo. Porque una prueba, cualquier prueba, puede ser muy útil para extraer conclusiones, datos y darnos pistas sobre por dónde mejorar. Pero si lo que hacemos es coger esa herramienta, como se está haciendo con las CDI en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y en otras comunidades autónomas, o PISA, y nos dedicamos en los centros educativos a preparar a los niños y las niñas para superar estas pruebas, al final lo que hacemos es orientar la educación de nuestros hijos y nuestras hijas a superar esas pruebas. Y entonces eso se convierte en el objetivo, en la barrera a superar. Y pervertimos el sentido de la educación tal y como nosotros lo entendemos. Evidentemente eso hace que se orienten los sistemas educativos a la superación de estas pruebas estandarizadas
Y eso a nosotros, desde nuestro punto de vista, nos aleja de lo que es una verdadera educación integral. Educación integral que este modelo no puede medir, porque además tampoco lo pretende. No está en su objetivo medir la educación integral. ¿Y por qué? Porque potencia las áreas del conocimiento que son más fácilmente medibles, y relega a las demás. Claro, es mucho más fácil saber si a una pregunta, voy a ser simple en el análisis, de 2 más 2 se responde 4 o no, y en función de eso saber qué porcentaje de niños conoce la respuesta, que hacer una prueba para saber si ha entendido el concepto filosófico de Platón o de cualquier persona que haya escrito alguna tesis doctoral, saber qué es lo que pretendía demostrar con esa tesis. O claro, eso no es tan sencillo, ¿no? O cómo llega a tener un desarrollo personal ligado a las artes escénicas, o cómo es capaz de expresarse oralmente ante un auditorio. Pues eso no se puede saber con un test tipo sí, no. Es decir, esto necesita una evaluación mucho más elaborada que no se puede hacer en un formato de ítem, en un tiempo limitado para que respondas rápido y pases rápidamente la prueba. Bueno, y al final se busca también elitizar la educación hacia una falsa excelencia. Nosotros entendemos que lo que PISA denomina como alumnado excelente y lo coloca en niveles 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en el que el nivel 6 es el nivel del alumnado excelente, para nosotros es una falsa realidad. No es cierto que las personas sean excelentes solo cuando son capaces de acumular conocimientos, memorizar conocimientos, trasladarlos en una prueba y obtener siempre la máxima nota. Eso es un tipo de excelencia, está bien, pero es solo un tipo de excelencia. Nosotros partimos de la base de que todos los alumnos y las alumnas son excelentes. Lo que pasa es que la escuela mide 2 o 3, como mucho 4 facetas posibles, y el resto quedan sin ser buscadas, sin ser potenciadas y mucho menos sin ser medidas. Bueno, ¿qué efectos tiene en el tiempo? Los que ya vemos y los que veremos con más rotundidad con el paso del tiempo. Cambios en los currículos. Incorporando estándares de aprendizaje, incorporando criterios de evaluación que están muy orientados a las pruebas estandarizadas. Si vemos el nuevo currículum que viene desde el Ministerio de Educación y que ahora también la Comunidad de Madrid, en el caso de Madrid, ha aprobado, veremos cómo eso está muy enfocado, aunque inicialmente se hable de una gran autonomía hacia los centros educativos en los que el profesorado tiene que complementar esto es solo la teoría, porque en la realidad es que viene muy estructurado, muy estructurado. Currículum escolares en los que estás hablando de cientos de páginas de desarrollo, pues la autonomía es inexistente para los centros educativos, porque ni tan siquiera les va a dar tiempo a desarrollar todo lo que pone ahí, como para encima estar pensando en añadir cosas, ¿no? O en modificar, cuando luego los resultados te los van a medir por lo que pone ahí y no por lo que tú seas capaz de aportar, desafortunadamente. Efectos: la recuperación de estas pruebas estandarizadas que se utilizan para cribar al alumnado. En el caso que ahora tenemos de la reforma, el tema de las reválidas. Se recuperan las reválidas que antes de la entrada de la Ley General de 1970, la Ley Villar-Palasí, que fue quien las eliminó, existían en nuestro país y que fueron eliminadas por considerarse nocivas para una educación integral, por personas que obviamente en este momento a lo mejor podrían ser consideradas extremistas, pero era un ministro que era del Opus Dei y su mano derecha era una monja. O sea, decir que no estábamos hablando de personas que ahora ideológicamente los que nos gobiernan y nos recuperan las reválidas los pudieran etiquetar en el otro extremo ideológico suyo, sino... Pero el tiempo pasa y lo que en un momento determinado no valía, pues ahora se recupera. No está mal recuperar cosas, ¿eh? Cuando uno comete un error porque elimina algo que era bueno y lo ha eliminado, no está mal recuperarlo. Recuperar las cosas de atrás por sí no es malo. El problema viene cuando recuperas lo que no deberías de recuperar, al menos desde nuestra visión. Bueno, evidentemente se cambian las políticas educativas hacia aspectos economicistas y estamos sufriendo este discurso de más dinero en educación no va a mejorar ya nada,
porque las pruebas PISA lo que dicen, según quienes lo leen así, es que si ponemos más dinero, España ya ha puesto mucho dinero, no ha mejorado sus resultados, luego el camino no es por ahí. Bueno, PISA no dice eso. PISA lo que dice es, llegado a un momento determinado en el que usted ha alcanzado un nivel de inversión, todo lo que ponga por encima ya no tiene el mismo efecto. Pero obviamente que retirar esa inversión sí que tiene efectos. Y eso lo sabemos. Si nos quitan los docentes, si nos eliminan los recursos humanos y materiales, obviamente que tiene efectos, ¿no? Nos vamos fuera de educación y os pongo un ejemplo simple, ¿no? Si yo tengo a mis hijos comiendo todos los días plátanos y están aburridos, el hecho de que yo diga, pues para que comáis fruta voy a ir al supermercado y voy a comprar otras 3 toneladas de plátanos y como tendréis más comeréis, pues me voy a gastar el dinero, pero me lo voy a gastar mal y no voy a conseguir nada. De eso es de lo que habla PISA. Ahora, si yo en lugar de volverle a comprar plátanos, cojo e invierto eso en otro tipo de frutas y además pienso qué frutas a ellos les pueden servir para tener las vitaminas que les pueden faltar y cuáles son sus apetencias, pues seguramente conseguiré que coman fruta, gastando el mismo dinero. Desde luego el camino no es dejarle sin ninguna. No es me llevo los plátanos y usted ya no tiene fruta. Entonces hemos eliminado el problema porque como usted no tiene fruta, el problema ya no es que no la coma. Eso ya no va a aparecer en mi análisis. No, claro, es que no existe. Esto, claro, es vuelvo a decir, un análisis simple para que entendáis cómo lo vemos nosotros, pero en el fondo estamos hablando de esto. Cuando yo tengo una persona bien pagada, en un trabajo, a partir de ese momento sus necesidades vitales ya no son el dinero, son otras cosas, reconocimiento personal en su entorno laboral, en fin, una serie de cuestiones que ya no están ligadas a su sustento económico. Claro, si le quito el sueldo y le dejo sin ingresos suficientes para comer, su problema sí está en el dinero. Bueno, avanzo. Ahí ahora recientemente se ha publicado una carta de académicos de todo el mundo, Andreas Slater, que es el director del informe PISA, se publicó en The Guardian el 6 de mayo del 2014, evidentemente está colgada en inglés, pero para el que pueda no tener la facilidad de leerla entera en inglés, pues seguro que puede encontrar una traducción al castellano suficiente para hacerse con lo que allí se está diciendo, pero el título ya es suficientemente significativo y son académicos de muy variada ideología y de países muy diversos, con renombre internacional, y el título de la carta es "La OCDE y sus test PISA están dañando la educación mundial". Y no puede ser que cuando la comunidad educativa alerta sobre que algo puede ser perjudicial, cuando hay gobiernos y sectores que dicen que algo puede ser perjudicial, y cuando los académicos y los estudiosos dicen que algo puede ser perjudicial, en el otro lado el único mensaje es no, esto es perfecto. Yo creo que deberían de ser lo suficientemente sensibles como para pararse un momento y analizar. Y lo que esta carta está diciéndoles es, no hagan ustedes el ciclo de 3 años, sáltense uno, háganlo dentro de 6 y vamos a analizar cómo estamos y qué es lo que tenemos. No es una propuesta descabellada, da igual, podemos aguantar con las cifras de PISA 2012 y darnos la guerra que queramos entre nosotros con las del 12 y esperar a tener datos en el 18 y darnos 6 años. La gente, el cortoplacismo, especialmente en la política, hace que hablar de 6 años, los gobiernos muchas veces que ni se lo planteen. En educación 6 años no son nada, no son nada. Y tratar de medir las cosas cada 3 en educación es bastante apresurado desde nuestra óptica. Bueno, ¿qué resultados se obtienen? Según el director del Instituto Nacional de Evaluación, el actual, que está ahora mismo ejerciendo el cargo, obviamente nombrado por el Gobierno y el Ministerio de Educación actual, en el encuentro de consejeros autonómicos y del Estado, en el que yo estuve hace unos días, porque formo parte del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y del Consejo Escolar del Estado por los padres y madres, FAPA en un lado y CEAPA en el otro, nos dijo, él dio su ponencia y nos dijo varias cosas, ¿no? Y una de las cosas que dijo, luego iré a más, es que el problema que tiene nuestro país está en el alumnado de nivel socioeconómico alto.
ya que tienen resultados significativamente más bajos que sus iguales europeos, y que esto no ocurre en el resto de niveles. Y esto nos debería hacer reflexionar. Es decir, si los alumnos, los chicos y las chicas de nivel socioeconómico bajo, medio e incluso medio alto obtienen resultados parecidos a los de los más países que son comparables con el nuestro, pero los chicos y chicas de nivel socioeconómico alto, están por debajo de, y este país ha lanzado ese mensaje de que determinado tipo de escuelas que seleccionan a su alumnado y que escolarizan principalmente a este alumnado socioeconómicamente alto son las del ejemplo a seguir, porque son las que consiguen la excelencia, y resulta que precisamente PISA lo que dice es que eso no es así, sino todo lo contrario, pues a lo mejor lo que nos tendríamos que plantear es si ese es el camino que este país tiene que seguir recorriendo. Porque cuando nos comparamos con Finlandia, estaría bien que la gente recordara siempre que Finlandia tiene entre un 97 y 98% de escuela pública, ¿no? Y que los chicos y chicas se escolarizan todos juntos con independencia del origen socioeconómico de sus padres, y que el hijo del presidente de la nación puede estar dando clase con el hijo del fontanero, y eso es normal, deseable, y además lo provocan. Y aquí hacemos justo todo lo contrario. Uno de los problemas más graves, y esto no hace falta que lo diga PISA, lo sabemos, aunque huyamos de la realidad, está en la repetición. Y luego veremos algunas cifras. ¿Y por qué? Porque es ineficaz y lastra el sistema. ¿Y por qué le está empezando a preocupar a la OCDE la repetición? Porque tiene un coste muy alto. Y hemos hablado de que toda la parte económica de la educación les preocupa mucho. Y claro, el problema de la repetición es que tiene un coste altísimo. Y eso hay que eliminarlo. Afortunadamente eso juega a favor de los que queremos eliminar la repetición, no por cuestiones económicas, sino porque estamos convencidos de que, salvando circunstancias muy concretas, especialmente en los primeros años de la vida escolar, y casi siempre, salvo excepciones ligadas a la cuestión de la maduración del niño o de la niña, la repetición es totalmente ineficaz. Porque, volvemos al ejemplo de antes, la repetición, tal y como nosotros la hacemos aquí, es hacer 2 veces lo mismo, con los mismos métodos, e incluso a veces con el mismo docente. Que no es que yo responsabilice al docente, sino que si uno no ha conseguido conectar con ese alumno, a lo mejor deberíamos de pensar que el año siguiente lo intente otro, porque a lo mejor tiene un enfoque distinto y consigue lo que no consiguió el primero. No todos vamos a empatizar siempre bien. Yo podré encajar bien con unas personas y no con otras. Y obviamente si yo tengo que trasladar un mensaje y no soy capaz, pues la próxima vez que venga otra persona a dar ese mensaje será mejor que, pensando en los que yo no fui capaz de trasladárselo bien, se lo traslade otro, ¿no? Pero no volveré a ser yo, porque me voy a encontrar con los mismos problemas. Entonces aquí entendemos la repetición de una forma muy negativa para el alumnado, y al final obviamente los resultados son los que no pueden ser de otra manera, ¿no? Vamos a ver datos. Voy a salir de este listado, nos vamos a ver unos datos. Tampoco os voy a machacar con datos, pero es conveniente ver algunos. No sé si se va a ver muy bien desde ahí, porque obviamente está lejos, pero esta es una tabla que tiene los datos de PISA 2012. Como esto se va a quedar aquí, el que quiera después tener estos datos los va a poder recuperar, y si no nos los pide por correo electrónico y os los mandamos, que no hay ningún problema. Esto está hecho con los datos de PISA 2012, lo único que hemos hecho nosotros es hacer la tabla, que en el fondo no tiene ningún mérito. Bueno, está la lista de los datos de matemáticas, de lectura, de ciencias, y esta tabla es una media, porque estar hablando de, bueno, aquí en matemáticas no sé qué, pero en comprensión lectora no sé qué, bueno, hemos hecho la media, para que nos entendamos, la media de los datos, y entonces resulta que arriba del todo, con 542,4 puntos en una escala de 0 a 1000, que todo esto hay que ponerlo en su contexto, está Corea del Sur, que llevado a una escala 0-10, que es como los padres y madres entendemos la evaluación de nuestros niños y nuestras niñas, porque nos han acostumbrado a eso, no porque pensemos que esa sea la única manera de medir las cosas, pero es verdad que las notas nos vienen en el 0 a 10 y el aprobado es un 5, ¿no? Bueno, pues esto en la escala 0-10 sería un 5,51. El promedio de la OCDE está en 497,2, 5,05. Ponemos el 5, el aprobado, el 5 raspado en el promedio de la Unión Europea, que serían 491,9 puntos, y España, que alcanzó 489,6, tendría un 4,98. Y entonces, el mensaje que se nos da a las familias, al resto de la sociedad también, pero a las familias es: Corea del Sur
Finlandia, que tiene un 5,38, son el no va más del mundo, es en lo que nos tenemos que fijar. Esto es, lo espectacular en los sistemas educativos. Europa está ahí, es la que marca la media, y España tiene un desastroso sistema educativo que hay que abandonar como sea, porque nos tienen en un punto. Y nosotros, yo vuelvo a lo que pasa con los padres y las madres, ¿no? Si ahora repartimos los boletines de notas y a alguno de nosotros nos toca el boletín de notas con una media de 5,51, a otros les toca el boletín de notas con una media de 5,05, a otro el 5, y a mí, por ejemplo, mis hijos el 4,98, bueno, lo único que puedo pensar es que con el 4,98 a lo mejor son tan rigurosos que lo suspenden, es lo único que puedo pensar, ¿vale? Pero el mensaje no puede ser que los padres que han recibido un boletín de notas con 5,51 salgan a celebrarlo, inviten a todo el barrio, a sus amigos, porque sus hijos son la repera, y yo tenga que meterlos en una urna o prácticamente no sé qué hacer con ellos porque están desahuciados escolarmente por conseguir un 4,98. Es que las diferencias lo que nos dicen es que o estamos todos en un paquete muy cuestionable o estamos todos en un paquete aceptable. Pero no podemos verlo desde esa otra manera. Si yo viera... Perdona que... la escala de PISA no es de 0 a 1000, es una escala arbitraria. Por ese razonamiento no es correcto. Las escalas en todas las ciencias son arbitrarias por definición. Por ejemplo, la temperatura. Tenemos una temperatura de 20 grados y después sube a 22. Y alguien diría, pues ha subido un 10%. Pues no, señor, porque en temperatura hay que tener el concepto termodinámico del cero absoluto. Luego, los 20 grados son 273, bajo cero es el cero absoluto, más 20 son 293. Luego, 2 grados de 293 no es el 10%. ¿Alguien no lo ha entendido? Porque aquí estamos con esa paradoja de las escalas arbitrarias. Es decir, lo que vale de verdad del informe PISA no es esta valoración, sino los porcentajes de distribución de las capacidades de los alumnos. Alumnos con capacidad 1, con capacidad 2, con capacidad 3, hasta capacidad 6. Porque esos son resultados, digamos, independientes de escala de medida. Eso es contar alumnos y decir, pues el 25% son excelentes, o el 3% son excelentes. Eso es, digamos, medida sin escala. Cuando introducimos una escala, por ejemplo, otro ejemplo que os puedo poner, a nadie se le ocurre sumar los decibelios o restar el pH, porque la escala en este caso es logarítmica. No sé si me estoy saliendo... Sí, no está saliendo, pero... Vamos a ver, la escala en este caso no se debe utilizar así, no se puede, no hay autorización. Vamos a ver, matemáticamente es incorrecto. Claro. No se puede hacer esa traslación claro. del valor. ¿Y qué es lo que hace PISA con nuestros análisis? ¿Qué es lo que hace? ¿Nos traslada esto? No, PISA no en absoluto. PISA antes de esto os ha dado los porcentajes de distribución por capacidades. Vamos a ver. PISA lo que hace, y lo he dicho antes, es colocarnos en niveles 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entiende que el 6 es la excelencia. Y nos dice, España tiene aproximadamente un 5% de los alumnos en nivel 6 y Finlandia tiene un 13%. Luego el sistema educativo de Finlandia es fantástico y el español no. No, esa es una extrapolación porque realmente hay que ver toda la escala, desde el nivel 1 al nivel 6. España pues, tendrá, lógicamente, pues muchos más alumnos en nivel 1 que Finlandia y tendrá más nivel 2 que Finlandia. En el nivel 3 probablemente también. Ahora el 4 y el 5 y el 6 pues se invertirá. Como creo que tengo esa tabla luego, sí. Como creo que la tengo, luego vamos a ella. Es que no, mira, yo te interrumpo y además digamos, levanto esta cuestión porque es el razonamiento típico de los políticos que minimizan el informe de PISA porque dicen que no es significativo, porque claro, en la escala de 1 a 10 o de 0 a 10 pues las diferencias no son, digamos, no ya importantes, no son casi ni discernibles. Eso es un error. Bueno, pues luego vamos a ir, porque luego voy a utilizar palabras que no son mías, precisamente sobre eso, y entonces luego vemos a ver
si esa escala de medición está bien considerada o no por las propias personas que lo defienden, desde el punto de vista político además, ¿eh? Es decir, lo que sí es cierto es que con todo el cuestionamiento que tiene PISA para muchos, y para mí lo tiene, este es el mensaje que a la sociedad se nos ha trasladado. Que Finlandia con los 500 y pico es tremendo y que España con los 400 y pico es un desastre. Y esto lo hemos visto hasta la saciedad en todos los medios de comunicación y ha sido los titulares constantes que nos han trasladado. De hecho, la nota de prensa del Ministerio de Educación en este momento vuelve a incidir en que España ha mejorado levemente en matemáticas porque hemos subido en 8 puntos. Y de paso dice, y el desastre de Finlandia, que ha caído 12. Es decir, es que luego, claro, los mensajes se pueden trasladar de muchas ópticas. Que PISA intenta concentrar, para que no haya grandes disparidades, en el entorno central de la escala de medición, claro que lo hace aposta. ¿Por qué? Pues porque si le sale que un país tiene 814 puntos y otro tiene 175, el de 175 jamás va a querer volver a hacer PISA en su país. Y no se va a gastar la cantidad de millones que le piden para hacer PISA, porque no va a querer volver a salir con un 175 en la vida. Y por eso pervierte, desde mi punto de vista, la escala de medición para concentrar a todo el mundo en el centro y que nadie se sienta excesivamente cuestionado. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero si quiere, avanzamos. Como tengo esa escala, que la tengo en otra presentación, pero la tengo y la podemos ver por niveles, podemos ver luego cómo estamos con esos otros países, ¿vale? Si esto lo ponemos en una gráfica, la línea roja es la nuestra, la de Corea del Sur, la que está a la izquierda. Esto tendría el mismo cuestionamiento que lo anterior, luego no reproducimos el debate. Claro, de PISA se traslada que nosotros hemos empeorado o que nos hemos mantenido en función del año en el que nos vean. En 2009 habíamos empeorado con respecto al 2006 y en el 2012, según nos trasladan, nos hemos mantenido, porque los resultados han mejorado o empeorado levemente desde su óptica. Sin embargo, nosotros tenemos que hay un grupo poblacional medido en el 1997, que es el porcentaje de personas del bloque de edad de entre 55 y 64 años que tenían titulación en secundaria, y era del 10%. Y en el 2010 resulta que medimos el bloque poblacional de entre 25 y 34 años que tiene el titulado en educación secundaria y estaba ya en el 65. ¿Qué significa esto? De forma simple, 30 años de diferencia entre los grupos poblacionales, más 12 años, 13 aproximadamente, de diferencia en la medición, estamos hablando de 43 años, es decir, más o menos 2 generaciones de distancia entre un grupo poblacional y otro, y en 2 generaciones este país ha pasado de tener 10% de titulados en educación secundaria a un 65% de titulados en educación secundaria. Luego, no se sostiene que nuestro sistema educativo haya empeorado o esté estancado. Lo que podríamos en todo caso aceptar es que la mejora que hemos tenido en este momento pueda estar siendo más lenta, lógicamente, porque no es lo mismo subir de 10 a 65 que de 65 a 75, y eso obviamente creo que se entiende fácil, ¿vale? Como prácticamente es inalcanzable el 100%, por más que sea el objetivo, ¿no? Bueno, o sea que sí hemos superado, hemos avanzado. Y el mensaje que nos traslada PISA de sus datos de que estamos estancados no lo tendríamos que entender como lo entienden el Ministerio de Educación, por cuestiones que le vienen bien de paso, en el sentido de que venimos de un sistema educativo del que hemos ido empeorando constantemente. No es cierto. Esa no es la lectura que se puede hacer ni de PISA ni de nuestro sistema educativo, que es una lectura tremendamente injusta, entre otras cosas porque esta mejora, al menos como yo lo veo, no se corresponde con una única visión ideológica de la sociedad, ni con un único gobierno. Estamos hablando de 40 y tantos años y creo que han alternado, ¿no?, la política, al menos a nivel estatal. En alguna comunidad autónoma quizás no haya habido tanto relevo, pero a nivel estatal han alternado. Luego este éxito es un éxito de todos y deberían estar todos satisfechos, ¿no?, del éxito. Lo mismo ocurre con las tasas de titulación en secundaria. Parece como que nosotros tenemos un problema de titulación y sin embargo resulta
que lo tenemos y que los padres y madres queremos que lleguen a titular el 100%, ojo, que no nos vamos a conformar. Pero de PISA tampoco se puede desprender esto, porque esto, que son los indicadores de la OCDE, de 2013, es un cuadro sacado del informe de forma directa, es decir, de la misma organización que hace el informe PISA, nos traslada que si bien en el 2001 nuestro porcentaje estaba en el 66 y estábamos lejos de la UE y de la OCDE, en el 2011 ya les habíamos superado. O sea, en el 2011 nosotros hemos superado en titulación a la media de la UE y de la Unión Europea. Media en la que nosotros también contribuimos, claro. Es decir, si nosotros mejoramos, la media mejora también porque nosotros mejoramos. Es decir, contribuimos a esa mejora, ¿no? Pero les hemos superado. Obviamente estaremos lejos de otros países que todavía nos llevan delantera y a los que hay que alcanzar, pero no estamos como estamos, según la visión negativa que algunos hacen y que intentan leer de PISA, de la que no se puede extraer eso porque PISA no lo dice. Y lo mismo ocurre con las tasas de abandono educativo temprano. Fijaros cómo bajamos desde el 40,4 que teníamos en 1992 cuando arranca la LOCSE, bajamos y aquí nos estancamos y ahora estamos otra vez bajando. Y hay quien dice, mejoramos con determinadas políticas educativas, empeoramos cuando gobiernan otros con otras. Y nosotros decimos, ni eso lo dice PISA, ni eso es real. Hemos mejorado mucho con un determinado sistema educativo y con la alternancia en el poder, porque además teníamos un periodo de crisis en el que los chicos y chicas vuelven a los centros educativos, porque se tienen que formar más de lo que se estaban formando. Nos hemos estancado durante todo un periodo de crecimiento económico que empezó aproximadamente en 1995 y dependiendo a quién preguntemos, empezó más o menos en el 2007 o después o antes, eso ya yo ahí no entro, pero podemos establecer que en torno al 2007 y a partir de aquí volvemos a la crisis y otra vez vuelve la gente a las aulas. Y durante este periodo lo que ocurría es que todos escuchábamos mucho eso de qué haces en el aula si en el andamio vas a ganar más dinero poniendo copas en la playa. Y la triste realidad es que era verdad, que es que los chavales ganaban mucho dinero en esos entornos y dejaban los estudios muy rápido. Es decir, esto explica mucho más nuestra mejora o nuestro estancamiento que otro tipo de lecturas político-ideológicas que hacen unos y otros. Yo aquí no voy a nombrar a nadie porque no es así, que en función de que en un momento determinado esté gobernando uno u otro, nosotros vamos a cambiar el sistema educativo de la noche a la mañana y entonces va a mejorar todo. Como ahora con la nueva reforma parece que vamos a tener un sistema educativo completamente distinto de la noche a la mañana y que todo ha cambiado, los docentes son diferentes, los alumnos ya son otros, los padres funcionan de otra manera. Pues no es verdad, porque la sociedad no cambia de la noche a la mañana, por más que haya en el Boletín Oficial del Estado una ley que diga las cosas de otra manera. Puede beneficiar o perjudicar, de hecho no es el análisis de hoy, pero obviamente no soy yo los que piensan que la nueva reforma beneficia, puede poner un escenario más fácil para trabajar o más difícil, puede ser más selectivo o buscar más una educación integral. En fin, no es lo mismo una cosa que la otra, pero evidentemente hay mucha transversalidad en todo esto. Las diferencias entre comunidades autónomas, que es una cosa que no explica PISA, igual que no nos explica y lo deja en aquello de, claro, como estamos hablando de países diferentes, con sistemas educativos distintos, extraer las conclusiones de los datos no le corresponde a PISA, le corresponde a cada país. Saber por qué una determinada cuestión es así y no al contrario. Vale, pero de acuerdo en que PISA puede detectar que incluso a nivel general haya sistemas educativos que no estén bien orientados. Y como ahora, por ejemplo, se dice de Singapur de repente se ha descubierto con unos resultados muy altos y parece como que tuviera un sistema educativo muy bueno, que también es cuestionable, pero en cualquier caso. Pero ¿cómo se explican las diferencias internas en PISA? ¿Cómo somos capaces de ponerle una media estándar al país y decir que esto es causa del efecto del mismo modelo educativo? Porque en este país tiene todo el mundo el mismo modelo educativo desde el Ministerio de Educación. Luego las políticas educativas en las comunidades autónomas son otra cosa muy diferente. Y aquí además, en esta foto, que se puede ver, por ejemplo, que el País Vasco tiene ya un 8,8% de abandono educativo temprano, y si escuchamos el mensaje de que hay que cambiar el sistema educativo, pensaríamos que el País Vasco también tiene que reformar su sistema educativo porque no está obteniendo buenos resultados, porque está dentro del país, ¿no? Pues resulta que ellos están en el 8,8, que no lo tienen,
en este momento países que sacan mucha mejor clasificación teórica que nosotros, ¿eh? O cómo se explica que en Baleares esté al final 29,7 cuando es una zona con un nivel socioeconómico bastante más alto que otras que están por delante. Esto PISA no lo explica, no entra a explicarlo, porque si entrara a explicarlo tendría verdaderos problemas para mantener sus propias pruebas, porque no van a medir esto interregional. Por eso hace las muestras ampliadas, y por eso luego con las muestras ampliadas da datos desagregados de las comunidades autónomas para que se puedan comparar entre ellas. Pero una vez que estamos en eso, si el sistema globalmente considerado es el mismo y las pruebas son las mismas, aunque demos los datos desagregados por las muestras ampliadas, ¿cómo explicamos estos desfases desde el punto de vista de PISA? Pues esto es una de las cuestiones que nos gustaría que nos explicaran. Y PISA no entra de momento a hacer eso porque su mensaje desagregado no es sólido desde nuestro punto de vista. Nosotros hemos pedido siempre y seguiremos pidiendo que las pruebas sean de valor añadido. Y antes comentaba él, que yo lo comparto, lo estábamos comentando antes de empezar, punto de partida y punto de llegada. Porque os pongo un ejemplo, si ahora mismo por esta puerta entrara un chico o una chica y alguien que le conociera me dijera que tiene un expediente académico de 8,1, a lo mejor alguien diría, oye, pues un buen expediente. Pero yo no sé si el proceso educativo que ha tenido le ha perjudicado o le ha beneficiado. Porque si su punto de partida era de un entorno en el que se le presupone un 5%, pongamos, de expediente, y está en un 8,1, quien ha trabajado con ese chaval ha hecho muy buen trabajo, lo ha elevado mucho. Sin embargo, si viene de un entorno familiar y socioeconómico en el que se le presupone, solo presupone, que ya tiene que estar en ese paquete de la excelencia porque está en un entorno de excelencia y su familia tal, y está en el 8,1, pues a lo mejor incluso nuestro análisis es el contrario, ¿no? Que algo ha pasado ahí porque no está en esa teórica excelencia que algunos entienden que es el 10. Yo no entraré en ese debate porque es un debate mucho más profundo. Pero si nos vamos a las comunidades autónomas y las ponemos en una relación que establece en orden inverso el PIB per cápita de la comunidad autónoma, es decir, la riqueza de esa comunidad autónoma y por tanto en función de esa riqueza las posibilidades que tiene de actuación en determinadas cosas, porque al final el dinero, nos guste o no nos guste, permite hacer cosas y desarrollar políticas, y si no hay dinero pues no tiene las mismas posibilidades, obviamente. Y si ponemos en este lateral el porcentaje que hemos visto antes de abandono educativo temprano y relacionamos las dos cosas y marcamos una línea de tendencia, resulta que nos encontramos con que la línea de tendencia estaría situada aquí y hay comunidades autónomas que están por encima y comunidades autónomas que están por debajo. España está aquí, muy cerca de la media, digamos así, de la línea de tendencia, no es exactamente la media, pero que nos entendamos, y digamos que todo lo que fuese irse aproximando hacia esta esquina significaría tener un menor abandono educativo temprano y conseguirlo con una menor renta, un menor PIB per cápita. Luego, si alguien con menos PIB per cápita consigue llegar hasta aquí, el resultado, incluso desde el punto de vista de PISA, que es una visión economicista, pues sería francamente fabuloso. Mientras que estar aquí, en esta otra esquina, pues las cosas serían justamente lo contrario. Estaríamos teniendo muchas posibilidades, porque teníamos un PIB per cápita muy alto, luego dinero disponible para practicar políticas, pero estaríamos en el máximo abandono educativo temprano. Luego, los que estén aquí, afortunadamente aquí ya no hay nadie, ¿no? Pero igual que el otro día hizo el director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa para explicarnos, en función de esto, los centros que ellos entienden que tienen residuo positivo en el alumnado, es decir, que son capaces de ir por encima de lo previsto, o residuo negativo, que son capaces o no son capaces de ir por encima de lo previsto y todo lo contrario, van por debajo de lo previsto. Nosotros lo podemos hacer aquí. Si marcamos, no sé si se ve muy bien, una línea amarilla paralela a la de tendencia que pase por España, resulta que Melilla, que es una de las comunidades autónomas, ciudades autónomas, que tienen un alto abandono educativo temprano, estaría en la línea junto con la media de España. ¿Qué es lo que ocurre? Que la media de España también tiene, lógicamente, un PIB per cápita mayor y unas posibilidades mayores que la propia Ceuta. Es verdad que aquí veis
y si no lo digo yo, hay dos asteriscos, y es que el Ministerio no desagrega los datos, al menos no nos los da desagregados, del abandono educativo temprano de Ceuta y de Melilla, siempre da el dato conjunto. Entre otras cosas porque en una de las dos, da igual quién, el dato es bastante demoledor, y lo gestiona el propio Ministerio, entonces bueno, intenta dar un dato agregado que la media le da mejor. Pero en cualquier caso, sirvan sus datos, no los vamos a cuestionar, estaríamos en esta línea de tendencia. Bien, ¿y dónde podríamos situar, por ejemplo, una línea que, y en el mismo análisis que hacía el director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dejara ya muy pocas por encima y pudiéramos considerar ya que son comunidades autónomas de alto valor añadido con respecto a las posibilidades de partida? Pues tenemos a dos, tenemos a Cantabria, tenemos a Extremadura, que tienen situaciones muy diferentes. Cantabria está en un entorno ya de abandono educativo temprano de en torno al 13, mientras que Extremadura está en el 28, pero sus posibilidades económicas y su nivel socioeconómico de la población son muy distintas. Y como al final, y luego lo veremos, esto va muy unido con los condicionantes sociales e históricos de los territorios, pues obviamente esta es una forma mucho más aproximada que hacer las líneas así y decir tú tienes un 10, tú tienes un 28, tú vas muy bien, tú vas muy mal. No, cuidado. ¿Y qué pasa si nos vamos por el otro lado? Si ponemos, por ejemplo, una línea en rojo que deje fuera solo 2 o 3, pues que nos quedamos con Baleares, con Cataluña y con Madrid. Y que son 3 comunidades autónomas que tienen niveles económicos muy interesantes, especialmente Madrid, ¿eh? Y es la que está más alejada, la más alejada de la línea de tendencia, la más alejada por abajo. Es decir, que tenemos una comunidad autónoma rica, de hecho nuestro gobierno lo dice constantemente, tenemos dinero, es verdad que también luego añade que damos mucho a ese fondo de cohesión territorial y de solidaridad interterritorial y que eso nos hace perder posibilidades, pero bueno, eso ya es una excusa más que una realidad, ¿eh? Aunque se da dinero, eso tiene otra lectura muy distinta, al menos yo lo hago, pero aquí, y lo podéis ver, la distancia nuestra con el punto que nos debería de corresponder es abismal. Luego de aquí sí que se podría extraer que si bien Extremadura y Cantabria parece que en sus políticas compensan las dificultades económicas y sociales, Madrid no lo hace. Para nosotros este análisis es mucho más lógico que decir Madrid está en el 20% de abandono educativo y Baleares está en el 33% y Ceuta y Melilla están en el... porque eso es injusto. Y es injusto por esto, porque este es el mapa de las diferencias que no explica PISA, porque no quiere entrar, porque si explica este mapa, tiene que explicar también el mismo mapa en el entorno europeo entre el norte y el sur, porque nos pasa lo mismo. El norte de Europa y el sur de Europa no son iguales, y se puede comparar algo a veces con una cierta rigurosidad, otras veces no tanto. Porque cuando en España resulta que todavía no hemos erradicado el analfabetismo y en Finlandia y en los países nórdicos lo hicieron a inicios del siglo XX, pues claro, es que estamos comparando dos cosas que es dudosamente o son de dudosa comparación, ¿eh? Pero bueno, yo no le tengo miedo a la comparación. Lo que sí que debería hacerse es una comparación rigurosa y además propositiva para mejorar, no para sacarle los colores a nadie, porque al final los colores de este sistema educativo es de todos, ¿eh? Aquí la responsabilidad por acción o por omisión es de todos, ¿eh? Si yo mañana pierdo un docente en mi centro y no me muevo para que se quede, también soy yo el que ha colaborado a que se vaya y perdamos ese docente, ¿eh? Es decir, que esto no es que el culpable es quien me lo ha quitado, no, yo también que no peleo para que se quede, ¿eh? Acción y omisión. Bueno, y esto es según la EPA del 2013. Lógicamente, las comunidades autónomas, las ciudades autónomas, todo el sur, tiene unos condicionantes sociales y económicos y una historia de la que uno no se desprende en 2 días, y el norte tiene otra, y se ve claramente. Y si vamos hacia arriba, claro que seguimos subiendo, vamos bajando el color, la intensidad del color todavía, porque ellos tienen una historia de la que también, bueno, pues se benefician. Si nos vamos a las diferencias en función del origen, y esto lo mide PISA, esto es PISA 2012, nos dice
que el rendimiento, por ejemplo, en matemáticas, podríamos coger también comprensión lectora, podríamos coger también ciencias. Por ejemplo, en matemáticas, que es donde se ha hecho el esfuerzo en PISA 2012 en matemáticas, resulta que el alumnado de origen inmigrante que ha sido evaluado obtenía una media de 439 puntos, mientras que el del país 492. Y entonces resulta que dicen, bueno, tenemos un sistema educativo lastrado por las personas de origen inmigrante. Primero, eso no es verdad, porque no es porque sean de origen inmigrante, es porque sus circunstancias personales y educativas son diferentes y lógicamente pueden venir de un sistema educativo que está por debajo del nuestro. Igual que si nosotros nos vamos mañana, nuestros hijos van mañana al sistema educativo finlandés o al de Singapur, que resulta que están teóricamente años luz, pues nosotros las traeremos. ¿Por ser de origen extranjero? No, porque nosotros estamos educando a nuestros hijos en un sistema educativo y el otro teóricamente está por encima luego, ¿no? Pero ¿qué dice PISA también? Y esto no se cuenta, y es que nuestro sistema educativo consigue con este alumnado mejores resultados de lo que conseguía este alumnado en su país de origen. Luego, lo que significa es que nuestro sistema recupera a los chavales que vienen de otros sistemas educativos y les eleva. Luego debe ser un buen sistema si consigue hacer eso. Sin embargo, como veréis, en otros países esto también se da en las distancias más cortas. Significa esto. Primero, hay dos posibles motivos que de alguna manera vienen insinuados en los análisis de PISA, y uno es que la procedencia del chico o la chica de origen extranjero es distinta. No es lo mismo venir de un determinado país que de otro, no es lo mismo venir de países del este que venir de países del continente africano o venir de Latinoamérica, no es igual, ¿vale? Incluso dentro del mismo continente no es igual venir de un país que de otro, obviamente. Y luego también que la mayoría de los países europeos con los que nos estamos midiendo tienen ya mucho más recorrido la integración de otras personas de procedencia diversa de lo que nosotros tenemos, porque este país ha descubierto la inmigración hace relativamente poco. Ahora no, ahora volvemos a recuperar lo del pasado, que es que los que nos vamos somos nosotros. Pero digamos que en el proceso de estos últimos años nosotros hemos recibido muchísima gente de origen extranjero, algo que no era usual en este país. Este país ha tenido un cambio cualitativo en eso y obviamente el sistema ha tenido que amoldarse a esa nueva realidad y reacciona, pero reacciona como cualquier sistema educativo con más lentitud de lo que nosotros quisiéramos. Entonces claro que llegaremos a estar en unas cifras parecidas, pero necesitamos un poco más de recorrido. ¿Qué dice también PISA? Las diferencias por la repetición. La tasa de repetición de los repetidores en la OCDE, la veis aquí, es el círculo verde, y estos puntos son los de las diferentes comunidades autónomas. Aquí está la media española, ¿vale? Y entonces es curioso ver como, por ejemplo, Cataluña, que tiene una tasa de repetidores baja, tiene peores resultados, por ejemplo, que el País Vasco, que Aragón, que en resultados está relativamente mejor, o sobre todo que Castilla y León, que incluso ha sido una de las comunidades autónomas que desde PISA, en esa muestra desagregada, se ha puesto como una comunidad autónoma que obtenía buenos resultados por encima de otros países europeos. Y entonces esto tampoco es explicable. Es decir, ¿cómo es posible que haya comunidades autónomas, sabiendo que la repetición es nefasta, que con una tasa de repetición baja obtienen unos resultados peores que otras que tienen tasa de repetición más altas y obtienen mejores resultados? Eso tampoco lo explica PISA. Nos da el dato y esto hay que interpretarlo, pero no lo explica. Deberíamos de intentar ver cómo explicar esto, y aquí seguramente tiene mucho que ver porque no es tampoco atribuible en este caso que he puesto a la diferencia socioeconómica y a la renta y al PIB per cápita de las dos comunidades autónomas. Tendrá seguramente mucho que ver las políticas que se han practicado en una y en otra. Y en Castilla y León ha gobernado quien está gobernando ahora prácticamente durante la última década y media, por lo menos, ¿no? Es decir, que no se trata de decir los de no sé qué partido son los malos de la película, los de no sé qué otro partido son los buenos de la película, no. Es decir, Castilla y León tiene el mismo gobierno ideológicamente hablando que tiene Madrid.
Sin embargo, su desarrollo legislativo y sus resultados son distintos. También Madrid tiene un gasto por alumno, en este momento el último de toda la serie autonómica, ¿vale? Y tenemos un entorno principalmente urbano, mientras que Castilla y León tiene un entorno principalmente rural. Pues ese tipo de cosas habrá que estudiarlas y por tanto las soluciones no son blanco o negro, hay una escala de grises, no me vale el mismo sistema educativo para todos, seguramente hay que amoldarse a la realidad y ir centro a centro. Bueno, si nos vamos al rendimiento en matemáticas en función de la repetición, fijaros que los alumnos de España sin repetición de curso obtienen mejor resultado que la OCDE y que la UE. Mejor resultado. Si nos vamos a los que repiten un año, ya han repetido un curso, tenemos un resultado un pelín peor que el de la OCDE y un pelín mejor que el de la UE, el de la Unión Europea. Y si nos vamos a los de 2 años, también estamos por encima de ellos. Pero fijaros el salto, 519, 433, 380. Es evidente que la repetición influye muchísimo. Pero también es evidente que nuestro sistema no tiene problemas con respecto a eso. Es capaz de conseguir, incluso con 2 repeticiones, obtener mejores resultados que la media con la que se nos compara. Es decir, que no tenemos un mal sistema, pero evidentemente el sistema de repetición no es bueno. Eso es otra historia, ¿no? Y los datos sobre el tiempo dedicado, ahora de PISA y de las pruebas que nos están dando ahora, y ya vamos a ir terminando mi exposición para que podáis intervenir, se dicen varias cosas. Se dicen, por ejemplo, que en este país el sistema educativo es muy fácil, que no somos exigentes, que no aplicamos esfuerzo a nuestros chicos y nuestras chicas, que prácticamente vaguean, que no. Esto es un mensaje que a las familias se nos traslada constantemente. Bueno, pues resulta que en España la media de tiempo dedicado a deberes, por ejemplo, es de 390 minutos a la semana, mientras que en la media del promedio de la OCDE están en casi 100 minutos menos a la semana. Es decir, prácticamente 2 horas menos de deberes semanales en el entorno de la OCDE, en el promedio de la OCDE que en España. Luego, a ver, por ahí no vale ese discurso. Se tiran 2 horas más de deberes, luego yo creo que les hacemos, o al menos, o les tenemos más tiempo delante del libro sin hacer nada, o al menos les estamos obligando a estudiar más y a hacer más tareas en casa. Que ese es otro de los debates, si ese entorno es adecuado o no, pero no toca hoy, eso podríamos analizarlo otro día. Pero lo que está claro es que no vale por aquello de la teoría del esfuerzo, al menos no en casa. En casa hacen más que sus compañeros del resto de Europa, o están más tiempo al menos. El tiempo de instrucción en matemáticas, como podéis ver, es prácticamente igual. Luego estas grandes diferencias que dicen que tenemos con el resto del entorno de la OCDE, si prácticamente dedicamos el mismo tiempo, ¿por qué tenemos ahora que entrar en una carrera frenética, como por ejemplo en esta comunidad, para meterle más horas de matemáticas porque tienen pocas? ¿Más horas de lo mismo si no funciona? Tendremos que buscar alternativas a lo que estamos haciendo. No se trata de hacer más horas de lo mismo. Bueno, en lengua pasa igual. En ciencias, bueno, hay una pequeñísima diferencia. Yo no creo que es inapreciable, pero bueno, si queréis más que en las otras, vale, venga, más. De todas maneras no estamos. ¿Y aquí qué aparece? Fijaros que aquí aparece el tiempo de trabajo con un tutor particular, remunerado o no remunerado. Y resulta que en España utilizan el doble de tiempo en esto, semanalmente, que en el entorno de la OCDE. Esta obsesión que tenemos todos por decir, no, pero si es que tendría que tener una persona que la apoyara, le llevo una academia por la tarde para que aprenda lo que no ha aprendido por la mañana, es decir, o en el cole o en el instituto, o le pongo un profesor particular en casa. Bueno, pues resulta que nosotros lo hacemos el doble que en el entorno de la OCDE. Y ellos, teóricamente, tienen mejores resultados que nosotros. Luego, a lo mejor estamos yendo por el camino contrario, ¿no? Igual lo que tendríamos que hacer es quitar todo eso. Y además sería cuestionable qué está pasando con ese dinero que invertimos o que invierten las familias en todo este escenario extra lectivo fuera del centro educativo. Si invertimos el doble de tiempo, es de suponer que debemos de invertir el doble de dinero, y parece que los resultados, si hacemos caso de lo que nos dicen, no. Bueno, clases extraescolares en academias privadas, pues lo mismo, prácticamente el doble, no es el doble pero casi, que va muy unido al anterior. Y el tiempo de estudio con los padres u otros familiares es
idéntico casi, un punto más para nosotros. Luego también ese mensaje de que las familias hemos delegado nuestro papel, que ya no hacemos lo que tenemos que hacer y que, bueno, pues que educar a nuestros hijos es tarea de otros y así lo entendemos, pues una de dos, o en Europa lo entienden igual, porque le dedican el mismo tiempo a sus hijos que nosotros, o no es cierto que nosotros hagamos eso, si los demás no lo hacen. Luego esto sí nos lo dice PISA, que ese no es el motivo, eso sí lo dice PISA con los datos. ¿Son fiables sus resultados? Bueno, la comparativa real entre diferentes sistemas sociales y educativos es casi imposible, porque, claro, tendríamos que analizar, aunque no lo hagan, tantos factores que luego, claro, PISA intenta corregir esos desvíos con lo que ellos denominan el índice sociocultural y socioeconómico y cultural, ¿no? Hay un índice que se aplica, un índice corrector, para intentar eliminar esa diferencia que existe entre los países. Pero bueno, esto también necesitaría un análisis, ¿no? Porque hay muchos factores que allí no se han incluido. El director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que antes os lo decía, que iba a utilizar sus palabras del otro día de Oviedo más, y que antes comentaba yo bromeando que cuando dio todo esto, pues igual algunos pensamos que lo iban a cesar porque estaba dando los datos que le salían y no estaba haciendo una interpretación ideológica de la historia. O sea que yo estoy de acuerdo con que dé lo que realmente hay y no una visión sesgada, pero no es habitual en el mundo de la política, vamos a ser realistas, ¿eh? Estamos muy acostumbrados a que nos cuenten la película según les va y no según ha salido. Todo es así. Bueno, nos dice, él dijo: el margen de error reconocido de las pruebas es de más o menos 30 puntos, es decir, una horquilla de 60 puntos. ¿Vale? Es decir, que España, si la atribuimos 497, podría incluso en el máximo margen de error estar en 527, como podría estar también en 467. Esa es la horquilla del margen de error. Claro, si el error en un país se ha cometido hacia abajo y en el otro hacia arriba, nos han separado, y si es al revés, nos han aproximado mucho. Es de suponer que el margen de error trata a todo el mundo por igual y que por tanto el margen de error, aunque existe, deberíamos de entender que no está pervirtiendo los resultados, pero es verdad que él avisó el margen de error que tenemos. Y según PISA, 40 puntos es aproximadamente un curso escolar, aproximadamente. Luego, un margen de error de un curso escolar es muy significativo, ¿eh? No es una cuestión menor desde nuestro punto de vista. Él traslada que evaluar a 35 alumnos de un centro no da resultados fiables sobre el centro. Por eso tienen que hacer el PISA para centros que están ahora intentando evaluar. Y nos vamos él dice, vamos a hacer este PISA para centros en el que vamos a evaluar un mínimo de 125 alumnos por centro en lugar de 35, porque así con 125 sí tendremos ya un dato más fiable, más confiable de la prueba que allí hemos hecho. Porque con 35 no. Y claro, ahora yo recordaré que no solamente PISA mide 35 alumnos, sino que las CDI que tenemos aquí de sexto de primaria, en muchos casos, y están ahí los datos de la Comunidad de Madrid, la cifra se ha sacado con 8, con 10, con 14, con 17 alumnos de sexto de primaria. Recuerdo un centro que estuvo en los primeros lugares del ranking, el de Arroyo Fresno, y que 3 años después fue cerrado. Y cuando nosotros decíamos cómo es posible que un centro que vosotros habéis puesto en los primeros datos del ranking, ahora lo cerréis, el entonces director de la territorial de Madrid Capital, Bonifacio Alcañiz, nos dijo: hombre, es que tampoco te podías fiar de aquello porque lo habían hecho 6 alumnos. Y nosotros le dijimos: ¿y si lo hicieron 6 alumnos, por qué lo pusiste en el ranking? ¿Por qué lo pusiste? Entonces, si con 35 no hay datos fiables, imaginaros con 6. Entonces, las CDI, que en el fondo están haciendo con estas cifras, pues este poder de ley que las familias en primer lugar le están dando a la hora de elegir los centros, porque yo no, pero me meto porque les represento a las familias, estamos yendo a los listados de los rankings de las CDI y eligiendo el centro en función de esa cifra que aparece ahí, pues habrá que seguir diciéndoles que no hagan eso, que esos datos, por los propios que lo hacen, reconocen, no son fiables. Según sus palabras, un 60% de las diferencias que detecta PISA no se pueden explicar. No tienen argumentos para explicarlas. Y sin embargo nos las dan. Es decir, cuando nos dicen
El 37% de las diferencias entre los centros es por el profesorado. Y nosotros decimos, vamos a ver, yo puedo aceptar que el 37% sea debido al profesorado, pero si el 60% no lo conoces, ¿puede ser que en ese 60% haya también un porcentaje que sea atribuible al profesorado y que no sea el 37%? Porque hay un 60% que no lo conoces, ¿no? O si dices que el no sé qué porcentaje es atribuible a las familias, ¿puede ser que en ese 60% haya también cuestiones que no conoces que sean atribuibles hacia arriba o hacia abajo, en positivo o en negativo a las familias? Hombre, en una prueba en la que el 60% de las diferencias no se pueden explicar, atribuirle rigurosidad al otro 40% se podrá hacer, pero yo, de verdad, me genera muchas dudas. Me genera muchas dudas. No estamos hablando de un margen de un... Luego entramos en eso. Para terminar mi exposición, porque si no, me genera muchas dudas, porque tengo un 60% que nadie sabe explicarme por qué se produce. La diferencia estadística entre España y Europa es irrelevante, según sus palabras. Es decir, estamos hablando de diferencias tan pequeñas que estadísticamente es irrelevante. Sin embargo, volvemos al mensaje de antes. Nuestro resultado es demoledor comparado con otros, pero ellos mismos te dicen es irrelevante. ¿Es una forma real y válida de evaluar? Bueno, nosotros pensamos que no incorpora medidas reales sobre el valor añadido que aportan los sistemas educativos y mucho menos sobre los que aporta el centro. Y esa es la parte que nos gustaría, lo que explicaba yo antes. Punto de partida, punto de final. Y entonces sabré si las cosas están funcionando bien o no. Renuncia voluntariamente a evaluar la educación desde un punto de vista integral, y los que queremos una educación integral de nuestros hijos y nuestras hijas, este formato de evaluación no nos vale. Porque renuncia a evaluar desde esa óptica y por tanto no nos vale. No tiene capacidad, como he dicho, para explicar cambios bruscos inesperados en los resultados. ¿Qué ha hecho Finlandia? ¿Qué ha hecho Finlandia? ¿Qué ha modificado en su sistema educativo para haber caído, según algunos, bruscamente 12 puntos de repente? Si no ha tocado nada en su sistema educativo. Luego, ¿cuál es el análisis correcto sobre Finlandia? ¿El que se hizo la vez pasada o este? ¿Tenemos que fijarnos en su modelo en la vez pasada o en esta? ¿12 puntos es mucho desde el margen de error? No. Pero ¿se puede explicar esa caída? ¿Se puede explicar la subida tan espectacular que ha tenido Polonia, por ejemplo? Que ha subido espectacularmente, y un sistema educativo, como digo, no va a mejorar o a cambiar la realidad del país en 2 días, porque no lo hace ninguno. Pues esto no tiene capacidad para explicarlo. Luego, si queremos trasladar lo que nos da PISA a políticas educativas de corto plazo, que es como trabajan la mayoría de los programas electorales y los gobiernos, pues esto no vale para eso. No debería de usarse para eso. Debería de usarse para políticas a largo plazo, analizando las tendencias, que es lo que pasa a lo largo de las décadas, ¿no? Es decir, que lo importante son las tendencias y no las fotos fijas, y desde nuestro punto de vista el ámbito temporal es erróneo. Medir cada 3 años nos parece inadecuado en educación, porque se supone que si yo mido a los alumnos en 6º de primaria con la CDI y detecto que no estamos haciendo bien las cosas, tengo que ver qué ha pasado allí, decidir qué cambios voy a realizar, llevar los cambios al centro, ponerlos en marcha y ver qué ocurre. Pero todo eso en educación no se hace en 3 años. Cuando tú has empezado a poner los cambios, ya estás evaluando a los siguientes. Por eso el ámbito temporal para nosotros es equivocado. Debería de tener un ámbito temporal más largo. ¿Qué conclusiones se extraen de todo esto? Que las pruebas PISA, de nuestro punto de vista, deben ser sustituidas por verdaderos sistemas de evaluación que pongan el foco en el valor añadido y no en la foto fija, sin que nosotros digamos que estas pruebas no pueden seguir existiendo. Es decir, si se mantienen con la rigurosidad que tienen que tener y para extraer las conclusiones que realmente de estas pruebas se pueden sacar, ningún problema. Los padres y madres a la evaluación no le tenemos miedo, ningún miedo, y a la comparación tampoco. Pero las otras pruebas, que para nosotros serían mucho más interesantes, son las que esperamos y las que queremos. Deben dejar de ser vistas como un objetivo, y en esto tenemos que trabajar todos. Tenemos que convencer a las familias que lo exigimos, ojo, y a los docentes, que en parte
unos lo viven igual y otros sucumben a las presiones, las cosas como son, de preparar a los chicos y las chicas para que estas pruebas salgan bien y la foto de su centro sea el mejor. Hay que forzar a la gente a que esto no sea lo que acabe ocurriendo. Y de luego nuestro sector se lo tenemos que decir a los padres y a las madres. Deja tranquilo en este sentido a los docentes de tu centro, no les digas que el objetivo es que tenga muy buena nota en la CDI. Eso no es, o en PISA. El objetivo es otro. La apuesta por la educación integral desde nuestro punto de vista exige un modelo diferente, que no es el modelo que mide PISA. PISA mide el modelo que tenemos, que es el modelo de transmisión, memorización, examen, olvido. Y intenta medir, dependiendo del sistema educativo, si se trabaja así o no, lo puede llegar a conseguir, si esto se aplica en la práctica bien, que es el objetivo más interesante de PISA. Es en lo que nosotros salimos mal, precisamente. Y la cuestión es que cómo evaluamos las políticas educativas. Porque este modelo no vale para evaluar las políticas educativas. Si no vale para evaluar las políticas educativas, en teoría no podemos extraer conclusiones que nos digan cuáles son las políticas educativas que funcionan y las que no, y cuáles son las que hay que cambiar. Y teóricamente medimos para eso, ¿no? Acabo con una cosa. Ya sé que es un texto, como se queda aquí y lo podéis encontrar, yo lo he traído solamente para leéroslo y hacer la última pregunta, que era la que quería trasladaros para ver si somos capaces de responder. Andreas Schleiter, reitero, es el director de Informe PISA, escribía el otro día, le publicaban el otro día en escuela un artículo sobre PISA, sobre las pruebas PISA, el 1 de mayo de 2014, lo podéis encontrar en la edición del 1 de mayo, y extraigo un trozo del artículo. Y dice: hace una generación los docentes podían esperar que lo que enseñaban durase toda la vida. Hoy los profesores tienen que preparar a los estudiantes para vivir y trabajar en un mundo en el que colaborarán con personas de diversos orígenes culturales y tendrán que apreciar diferentes ideas, perspectivas y valores. Tienen que prepararlos para trabajos que aún no se han creado, para usar tecnologías que aún no se han inventado y para resolver los problemas sociales que aún no se sabe que pueden surgir. El mundo ya no está dividido entre especialistas y generalistas. Los que cuentan hoy son los versátiles, que están en condiciones de aplicar las capacidades en profundidad a un abanico de situaciones, adquiriendo nuevas competencias, construyendo relaciones y asumiendo nuevos roles. Ellos no solo son capaces de adaptarse, sino también de estar constantemente aprendiendo y creciendo, de posicionarse y reposicionarse en un mundo que cambia rápidamente. Y la pregunta la hace él, está a continuación de esto y la hace él en el artículo. ¿Puede lograrse esto en el sistema educativo español? Pues de la respuesta que tengáis cada uno en la cabeza, depende de que estemos por el buen camino o no. Yo esto lo suscribo. Si esto es lo que en la cabeza de Andreas Schleiter está cuando defiende las pruebas PISA, y si yo pudiera estar seguro de que ese es su objetivo real, el de él y el de la OCDE, yo sería un defensor a ultranza de las pruebas PISA. Si esto fuera lo que PISA quiere. Lo que pasa es que dudo mucho que más allá del discurso teórico realmente esto sea lo que PISA quiere. Y ahora es vuestro turno. Profesor, vamos. Le admiro en todas las posturas que ha efectuado usted. Le estoy muy agradecido porque ha tenido usted valor en ese establecimiento de las explicaciones y las tesis y las teorías y la situación de nuestro país la ha explicado usted actualmente y gratuitamente. Mire, yo por ejemplo he venido y le voy a decir, tengo a mi mujer, con el Alzheimer, con un grado de 77 grados. Ahora mismamente la tengo en casa y le he dicho que venía. He dicho que venía aquí porque yo he tenido la suerte de inaugurar un colegio donde la República en el año 1934 se hizo a través de Ginés de los Ríos, donde el profesor, el director que teníamos fue alumno de Ginés de los Ríos.
Y concretamente, pues, este colegio tuvo una situación, un cariño, un amor, donde los libros no nos costaban dinero, las plumas tampoco, las gomas de borrar, nada más nos decían, por favor, forrar los libros, no los maltratéis, pero le daban a usted plumas, todos los artefactos. Es más, con un cariño distinto, y hasta inclusive los niños, no somos los niños de hoy, con mucho más cariño, se les tenía a los profesores, ¿comprende usted? Y lógicamente, cuando, por ejemplo, se realizaban los trabajos, es muy común, los profesores y los niños de una educación absorbente, tremenda, y yo lo recuerdo con mucha ilusión y con muchas ganas, porque yo, es más, le podré decir que en aquel ciclo y en aquella época la Segunda República creó mucho bienestar en este país. A nivel de educación fue una transformación tremenda la que hubo. Yo, por ejemplo, siendo muy niño, en el año 1934 tuve la suerte de ir a Suances a través de las colonias del colegio. Eso fue por ciclos, comprende usted decir, y lógicamente teníamos que llevar una bolsita blanca y teníamos dos guardecitos, dos batallones blancos, dos muditas concretamente. Por cierto, costaban las alpargatas 90 céntimos. Buena memoria tiene, ¿eh? Alpargatas, comprende usted lo que decir, y así los calcetinitos rosados. Bueno, pues todas estas cosas lo hicieron y lógicamente estuvimos estupendamente. Eso lo hizo la República. Hubo a nivel de educación, porque en casi todos los pueblos de distintas comarcas, Ginés de los Ríos montó escuelas, no muchas edificadas, pero habitaba en una casa grande, por ejemplo, para que los niños y los niños próximos de ciertas aldeas se pudieran educar, por lo menos, aprender. Y realmente hoy, en este país, por desgracia, profesor, no van a poder estudiar nada más que los ricos. Los hijos de los trabajadores no pueden criar, ni pueden dar estudios a sus hijos, porque lógicamente tiene usted la misma mente en las universidades, con desprecios, con ahorro para malgastarlo. Porque mire usted, doctor, este municipio está en débito, y se lo puedo a usted confesar y demostrar. Seguramente. ¿Comprende? Seguramente, yo... Ahora tenemos el problema de PISA aquí, que claro. Yo le agradezco sus palabras, pero... Me he encontrado entusiasmado en... Solamente le digo, para pasar la palabra a otra persona, que no desespere. Pero estoy muy agradecido a todas esas declaraciones determinantes que ha hecho usted ahora. Eso es digno de reconocerlo. Se lo agradezco, pero seguro, igual que usted las ve positivas, es seguro que alguna discrepancia he generado, porque lo sé. Pero muy contento y muy satisfecho, puede usted decirlo. Muchas gracias, muchas gracias. Lo único que sí le digo es que no desespere, que igual que unos impulsan para un lado, es de esperar, y los ciudadanos tenemos que pedirlo, que otros impulsen para otro. Y si unos no quieren que los hijos de los trabajadores, es decir, mis hijos, puedan estudiar, yo estoy aquí y en donde tenga que estar para intentar que mis hijos y los hijos de los que son como yo, trabajadores, estudien. Sí, yo quería agradecerte, sobre todo la parte primera de la introducción, que has definido bien qué es lo que pretende el informe PISA y qué fuerzas económicas, políticas o ideológicas hay detrás. Porque, claro, se presenta como si fuese algo puramente científico, y detrás de esa apariencia científica hay claros intereses de otro tipo.
La pena es que en España tenemos poca cultura sobre la educación. En televisión no hay debates sobre la educación, en los periódicos apenas dicen nada sobre la educación, sí. Nada más que cuando sale el informe PISA, precisamente, ¿no? Y entonces presentan aquello que es un informe de parte como si fuese algo absolutamente científico. Tradicionalmente, por resumir mucho, en la educación había dos facetas: el valor utilitario del saber y el valor sustantivo del saber, ¿no? Y parece que solo cuenta ese valor utilitario para medir y valorar los conocimientos de que adquieren los alumnos, ¿no? Claro, lo cual va en contradicción con ese texto que nos has puesto al final, Estamos ante un mundo cambiante e incierto, donde precisamente los muchachos deben estar capacitados para adaptarse constantemente. Totalmente. Y necesitan digamos, más una invariante, un elemento central de su personalidad que no sea el puramente utilitario, para estar en mejores condiciones de adaptarse. Desde luego, a la pregunta pues hay que responder que no, que el sistema educativo español, y sobre todo cada vez que se ha ido produciendo alguna reforma a partir del 91, que tampoco me parece que fuera lo más perfecto, pero ha sido para hacer más especialistas a los chicos, en vez de darles un sentido más global, Y esta última reforma aumenta más este aspecto de especialización, Si lo que queremos son muchachos que tienen que estar preparados para lo que todavía está por venir, pues lógicamente les vamos a dar una educación que responda a unas preguntas del pasado, pero no van a tener capacidad para responder a las preguntas que les presente el futuro. Y además sería fácil de aplicar el sentido común, si es que lo hemos vivido todos. Sí. Si es que todo el mundo tiende a pensar que el sistema educativo en el que él se educó era mejor que el de ahora, pero esto es tan viejo como la historia. Siempre ha ocurrido, vamos. Hay textos y aseveraciones de las personas de la antigua Grecia que ya decían esto mismo: los padres han perdido el poder sobre sus hijos son no sé qué. Es decir, que esto va a ser así siempre, toda la vida. Pero si somos realistas, si analizamos realmente lo que nosotros hemos vivido, yo aseguro, y no me convencerá a nadie de lo contrario, que el nivel de conocimientos al que en este momento han sometido a mi hijo para poder presentarse a la PAU, el nivel de exigencia que tiene él y mi hija, que está en tercero de ESO también, pero como él lo está viviendo ahora, el nivel de estrés ante una situación en la que se juega su futuro, yo no lo he tenido, no lo tuve. ¿Lo tuvieron las personas que se tuvieron que enfrentar a las reválidas en época franquista? Pues estoy seguro de que sí, porque en esas reválidas se jugaban también su futuro. Estoy seguro, pero yo no lo he tenido, y no puedo decir que mi modelo era peor que este, porque no es verdad. No es verdad. Están mucho mejor preparados que nosotros, muchísimo mejor preparados, en todos los terrenos de la vida, y también en las competencias que tienen que tener como persona. Y esto hay que reconocerlo, aunque nos duela, nos superan. A ver, es que cualquiera de nosotros en este momento, en esta competencia que el otro día les evaluaban sobre si son capaces y hábiles para programar un robot doméstico, por favor. Es decir, pero si nosotros cuando tenemos un problema con el móvil vamos corriendo a nuestros hijos para que lo arreglen ellos. ¿O es que no nos pasa eso? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos diciendo que ellos están peor que nosotros? ¿En qué sentido están peor que nosotros? ¿En los valores que dicen algunos que se han perdido? Es que los valores ni se ganan ni se pierden. Los valores, como todos, se transforman. Y los valores de esta sociedad son distintos, afortunadamente, que los valores de la sociedad de hace 60 años.
y distintos de los valores de la Segunda República. Ya no te digo tan desafortunadamente, no es que yo sea republicano, deje de serlo, y menos siendo presidente de la Federación, porque en la Federación hay de todo, pero es evidente que el periodo de la dictadura, yo creo que nadie discutirá que los valores de ese periodo eran los peores de los desde antes y de los de después, ¿eh? Está claro, pero es evidente que el sistema educativo que tienen nuestros hijos es francamente muchísimo mejor que el que hemos tenido nosotros, y que les abre muchas más puertas y les da muchas más posibilidades de las que nos dieron a nosotros. Pero es brutalmente exigente. Cuando dicen, me parece lo más injusto, y me callo para que podáis hablar, lo que me parece más injusto de los jóvenes de este país que están estudiando es que alguien se atreva realmente a decir que no se esfuerzan. Claro que habrá alguien que no se esfuerce, como algún trabajador, como algún político, como algún de todo, en cualquier ámbito de la vida. Pero que no se esfuerzan, más palabras. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, porque tengo una hija que va a hacer la selectividad, y vamos, lo que está viviendo no lo he vivido yo, que también soy universitaria, no lo he vivido yo en absoluto. Yo creo que tienen mucho más nivel intelectual. Quizás lo que no tengan es poder para enfrentarse pues a la vida, porque de momento no han tenido mucha ocasión y los padres somos muy protectores. Creo que ahí está el problema. Les faltan herramientas para enfrentarse solos quizás a esas cosas, pero vamos, a nivel intelectual, el nivel que tienen y se esfuerzan, como tú bien dices, habrá quien menos, quien más, pero yo desde luego no he pasado por eso. Yo recuerdo de cuando yo iba al colegio de GB de venir y lo primero era el bocadillo, salir a jugar a la calle, luego los deberes, algo, pero los deberes que hacen estos niños, que yo me he pasado horas cuando mis hijas eran pequeñas, es inhumano. Para mí es inhumano y se pierde el aspecto lúdico de los chavales que no juegan, que no se pueden relacionar, o sea, no tienen ocasión, gracias quizás a algunas extraescolares como puedan ser deportes y baile y cosas que se divierten, porque ya los que van a francés, a inglés, a no sé qué, pues me parece que eso es importantísimo, que se está perdiendo y que los niños no pueden tener un desarrollo completo. Claro. Y que el aspecto lúdico les permite desarrollar la imaginación, todo, o sea, eso es lo que a mí me parece que está... Porque en eso también ha cambiado mucho la vida. El ocio lo hemos condenado a la desaparición, salvo que sea ocio pagado. Entonces hemos transformado la sociedad en el hecho de que si alguien quiere tener ocio tiene que ir a un polideportivo pagando no sé qué, o a un gimnasio privado, o a un descampado con las dos piedras, ya no lo encuentras en ningún sitio. De hecho, la nueva normativa, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, para no hablar de este ayuntamiento, que no he venido a hablar de este ayuntamiento en absoluto, para hablar del Ayuntamiento de Madrid, la nueva normativa de convivencia establece que los niños no podrán jugar en la calle. Lo dice así, tal cual. Entonces, claro, si no pueden jugar en la calle porque van a ser multados, luego decimos, no, es que están muchas horas ante la Play. ¿Alguien se ha parado a pensar si les hemos dejado otra alternativa? Claro, es que... En fin, no me quiero extender en eso. Venga, volvemos a Pisa. Volvemos a Pisa, sí. Yo estoy al 98% con todo lo que nos has transmitido de una forma tan amena y tan eficiente. Pero... Pues a mí me interesa el 2. Bueno, pues esto es ni el 2, esto es el 0,2. Mirad, en estadística, que es una rama de las matemáticas, no puede, por definición, establecer la relación causa-efecto. La relación causal, la estadística no la puede establecer. Y por eso el informe PISA da datos. Ahora es tarea nuestra, todos nosotros, analizar esos datos. Y digamos, extender el informe PISA, cada uno en su área de influencia, la CEAFA, la FAPE, etc. Y, digamos, extender ese informe con datos adicionales para poder establecer esa relación causa-efecto. Os puedo poner un ejemplo. ¿El abandono escolar tiene algo que ver con el sistema educativo? Pues muy poco. Realmente, con lo que tiene mucho que ver es con las condiciones socioeconómicas de las familias. Bien. Estoy escuchando, es que estoy a la vez buscando la página aquella que he dicho que tenía. Después, el problema de los puntos, de las variaciones puntuales, de repente hay un punto que se sale hacia arriba, hacia abajo,
Esto es algo bien conocido en estadística y, digamos, los estadísticos pues, lo tratan, digamos, de una forma apropiada, es decir, despreciando los valores individuales. El valor individual hay que verle en el contexto, lo que tú llamas las tendencias. Luego, olvidaros, siempre que veáis un gráfico estadístico, olvidaros de las subidas y las bajadas puntuales. No significa nada. Yo ya sé que el 4 es más que el 3, pero en un contexto estadístico no significa que una cosa haya mejorado o haya empeorado. ¿De acuerdo? Aunque sea esto lo único que saquemos de la conferencia, yo lo tengo, es que si no reviento, ¿entendéis? Es decir, en un gráfico estadístico, como los que nos han mostrado, una subida o una bajada individual no significa nada. Hay que verlo en su contexto. ¿Ese contexto cuál es? Toda la historia anterior. Y los estadísticos, de verdad, pues, tienen las herramientas apropiadas para, digamos, utilizando criterios estadísticos, ver si un punto que se sale de unos ciertos límites, pues significa una mejora o un empeoramiento. Luego, con la serie estadística de PISA, al día de hoy, o sea, hoy en día, no se puede decir nada. Quien diga que el sistema español, el educativo español, ha mejorado o se mantiene o ha empeorado, es que no tiene ni idea de estadística. Puede saber mucho del sistema educativo, pero de estadística no tiene ni idea. Porque esas variaciones se llaman fluctuaciones estadísticas, que siempre las vas a encontrar. Después, en estadística, lo que define el margen de error, lo que se llama la incertidumbre de una medida, es el tamaño de la muestra, y no al revés. Luego, para los datos agregados de toda la nación española, el rango de error es muy pequeño. No recuerdo ahora, porque yo lo vi hace unos meses y me he olvidado. ¿El más menos 30 puntos? No, muchísimo. Bueno, pues entonces el director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa dio un dato falso. No, se refería probablemente a los datos de las comunidades autónomas, que la muestra es mucho más pequeña. No, garantizo que no, pero es igual. No, con la muestra de 16.000, el rango de error es muy pequeño, es del orden de, serán 2 o 3 puntos nada más. Y bueno, pues hoy agradecerte de todo corazón porque has hecho una presentación. Lo que quería ver es este gráfico. Esta es la que demandaba antes. Sí, vamos a ver. Es verdad que esto es con datos de 2009, no está con datos de 2012, pero nos vale. Para el análisis nos vale. Vamos a ver. Más que un análisis es una reflexión. Sí. Cuando se trabaja con datos de tipo estadístico, pues digamos uno tiene que pensar un poco a quién van a ir dirigidos. Estos son los datos en bruto, los datos que salen de la medida, digamos, realizada a los alumnos. Se mide cada alumno, se hacen las pruebas, hay una valoración, y la valoración es, digamos, se le pone en el grupo 1, lo veis allí abajo a la derecha, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después se cuenta. Aquí no hay escala, son datos sin escala. Son porcentajes de alumnos que están en la valoración 1, en la valoración 2, en la valoración 3. Y claro, comparar comunidades autónomas entre sí, países entre sí, etcétera, con este sistema es bastante difícil, porque puede haber, digamos, y lo podéis ver ahí sencillamente, pues que hay países que tienen relativamente una proporción más alta de chicos con valoración 3 o 4 o 5 o 6 y sin embargo pues la tienen más alta, también alta en insuficiente, en valor en 1, ¿verdad? Es decir, este tipo de presentación no se viene bien, no se comparece bien con digamos, para una tarea de comparación. Para comparar cosas se utilizan las escalas. Luego todo esto se transforma, mediante una fórmula matemática sencilla, en un índice, que no empieza en cero. No empieza en cero. Es digamos, una escala arbitraria que pueden empezar a ponerlo en 300, en 400, una cosa así. Y sirve para comparar. Pero cuando la escala no empieza en cero, no se puede comparar con la cuenta a la vieja. No se pueden restar, no se pueden calcular porcentajes, etc. Os ponía el ejemplo de la temperatura. La temperatura en un termómetro, ¿dónde empieza en un termómetro la temperatura? 34, por ahí. Empieza en los 273, que es el cero absoluto.
Luego, las temperaturas las tenemos que tener, hay que sumarle 273, la temperatura Kelvin, que se dice. Y con respecto a las 273 ya se puede hacer la cuenta a la vieja. Se pueden calcular porcentajes, diferencias, coeficientes, etc. Luego aquí ocurre otro tanto. Luego las diferencias estas, para comparar entre países, hay que venir aquí, no la escala. Bien, pero por esta regla de 3, España tiene un sistema muy parecido al de Estados Unidos y resulta que Estados Unidos tiene unos resultados, a mi juicio, penosos, educativamente hablando, y el modelo que nos quieren plantear, para que nosotros tengamos, es el de Estados Unidos. Bueno, es otra historia política. Ya, pero es que esa es la realidad. Todo lo demás, esa es la realidad. Entonces, claro, cuando ellos hablan del alumnado excelente, que está aquí, España en este 6 tiene poquitos, ¿no? Y Finlandia tiene más. Pero resulta que a mí personalmente, esto me preocupa poco, porque son muy pocos, claro, son muy pocos. Lo que me interesa de Finlandia es que aquí el corte del nivel 3 al 4 está puesto aquí, mientras que aquí el resto no lo tiene nadie. Ese tipo de razón. Es decir, que por debajo del nivel 4 tiene muchísimo menos alumnado que otros. Y Finlandia, en el nivel 0,1, es prácticamente el que menos tiene. Eso sí dice que el sistema es mejor que por ejemplo, el de Alemania. Que Alemania tiene más alumnado del nivel 6 que Finlandia, pero tiene más gente en los niveles bajos. Luego es bastante más, tiene peor equidad el sistema. El razonamiento que yo quería Ya. decir, olvidaros de los datos de la escala, porque es una forma, digamos, un poco artificial de comparar cosas entre sí. Esto es mucho más difícil. Este ejemplo que tú pones viene a punto para ver la dificultad de la comparación. Claro. Pero es lo que luego los padres y madres, no los que la mayoría ni tenemos ni por qué conocer, o no tienen por qué conocer la estadística ni los trucos que utilizan, escuchamos los titulares y entonces nos dicen, unos dicen, España tiene el sistema más equitativo de todos los medidos, o uno de los más equitativos. Y entonces, claro, eso es un mensaje político-ideológico que defiende a unos, no, esa es la realidad. Y nos llevan a un modelo que rompe con la equidad y que quiere ir a un modelo en el que hay muchos en el pelotón de abajo y unos cuantos seleccionados en el pelotón de arriba. Y ese es el modelo que no queremos. Y nos dicen, pero ojo, su sistema, que algunos porque ideológicamente lo quieren defender, tiene una equidad muy alta, es tremendamente negativo porque estamos a 40 puntos de Finlandia. Vale, pues esta es al final la lectura que se hace en los medios, ¿no? Ahí hay un dato que ha salido en prensa, que es el de, claro, con el tema de la excelencia, ¿verdad?, que está tan de moda, que es el tema de Corea del Sur, que como se puede observar ahí en el gráfico es el número 1 del ranking en excelencia. Que ya lo era en el 2009, que ahora lo dicen como si hubiera sido... Esos son datos del 2009. Esos son por eso, que es que ahora lo destacan como si fuera el descubrimiento del 2012, pero... Bueno, pero lo que voy es poner alguna cosa concreta más que... Sí. Resulta que Corea del Sur tiene un índice de suicidios entre los estudiantes altísimo. No sé si es el más alto del mundo, pero ahí anda. Y otro dato también curioso de experiencia vivida por mí, digamos en primera persona, es que el gobierno de Corea del Sur le pidió al gobierno español, al gobierno actual, que fuese funcionarios del gobierno español a Corea a darles clases de creatividad a los escolares coreanos. Claro. Esa es por ejemplo, una de las perversiones que incluye la nueva legislación educativa, que viene muy al hilo del modelo, ¿no? Es decir, cuando en determinados entornos se habla del emprendimiento personal, no se está hablando del emprendimiento empresarial, como este país ha traducido.
Se está hablando de herramientas que claro que todos queremos que tengan nuestros hijos, que tengan la creatividad, que tengan el espíritu de cooperación, que tengan el sentido de la responsabilidad, el del esfuerzo. Claro que todo eso lo queremos. ¿Cómo no? Que sepan hacer trabajo en equipo, que puedan ser líderes de un grupo si se necesita, que sepan también tener un papel secundario cuando es necesario. Todo eso que son habilidades y competencias personales, que forman parte de la capacidad de emprendimiento personal, que es lo que en algunos países se está intentando poner en marcha, aquí se traduce por intereses al emprendimiento empresarial. Y entonces metemos en el currículum de primaria cuestiones como para que nuestros hijos aprendan desde primaria a saber cómo se monta una empresa. Entonces, claro, luego dicen, es que ustedes no ven con buenos ojos lo que estamos haciendo. Pues claro que no, ¿cómo lo voy a ver con buenos ojos? ¿Cómo voy a pensar yo que es bueno para mis hijos en primaria tener conocimientos de lo que tiene que hacer para ser un buen empresario el día de mañana? Ahora, tú me lo dices de la otra manera, las herramientas, y yo digo que sí. ¿Cómo no voy a querer yo que mi hijo, mi hija tengan una capacidad comunicativa, tengan un espíritu de cooperar con los demás, que puedan llegar a ser buenos líderes si lo necesitan? Que a lo mejor no. ¿Cómo no voy a querer yo todo eso? Claro que lo quiero. Y claro que quiero que estén presente en el currículum de forma transversal y de forma específica, pero no para montar empresas. Eso lo harán si quieren. Nada de pensamiento, autómata, no pensamiento. Claro. No que el individuo desarrolle su pensamiento y tenga su propio criterio, sino que sea en un marco, dentro de un marco de lo que a ti te dice. Aquí tienes que entrar y en este marquito tienes que manejarlo. Claro. No les interesa esa manera, no les interesa justamente que los metamos en el marco, pero que no tengan su propio pensamiento, porque de esa manera se pueden manipular. Pero esto es ponerle puertas al campo, ¿eh? Entonces, a nosotros, a mí por ejemplo, no me sirve el informe PISA, no me gusta, no me parece que sea una manera de valorar, porque no es real. Es ponerle puertas al campo. Pelear contra el desarrollo humano es una pelea perdida, aunque se empeñen. Aunque se empeñen. O sea, es que hoy en día, antes cuando, y lo dice el texto de Andreas Schleicher, antes cuando el docente del pueblo, de donde fuera, era una de las únicas personas que tenía el conocimiento y lo trasladaba, y por tanto era la fuente de sabiduría, o una de las fuentes, no voy a decir que fuera la única, porque habría más personas, pero una de las fuentes de sabiduría, incuestionable, porque no había forma tampoco de demostrar que lo que decía no era la realidad, ¿eh? Entonces, claro que las personas estaban absolutamente supeditadas a la transmisión del docente. Pero hoy en día, pero si nuestros hijos y nuestras hijas aprenden por todas partes, son esponjas puras. Los medios de comunicación, yo no hablaré nunca de que deseducan. Educan mal, deseducar es imposible. Tú siempre educas, bien, mal o regular, pero educas, ¿vale? O sea, educan, desde mi punto de vista, negativamente en muchos terrenos, pero educan. O sea, este comentario, de verdad que no es por meterme con nadie, ¿eh? Pero este comentario que ahora está en los debates de la campaña que ha hecho el candidato de un determinado partido y que obviamente ha recibido críticas por parte del resto, los chicos y las chicas no han tardado ni 2 segundos en etiquetarlo. Ni 2 segundos. O sea, yo lo he vivido en mi casa, es decir, lo han escuchado y los dos... lo tenían muy claro lo que aquello significaba. No hacía falta ayudarles a analizar lo que significaba aquellas frases. No hacía falta, ¿eh? Y eso es en la inmensa mayoría. Otra cosa es que den una actitud a veces incluso apática, desinteresada, que no les va mucho lo que les estamos contando. Eso es real. Y como pasa en el sistema educativo, me viene al hilo una cosa que me viene a la cabeza. Pedro Uruñuela, una persona con la que coincidimos muchas veces, experto en educación, que por cierto... está bastante tocado ahora porque cogió una neumonía estos días y está tocadillo, sí. Él, cuando estaba en la alta inspección educativa, en la anterior legislatura con el Partido Socialista, hizo un análisis que muestra, el número de muestra de alumnado al que se dirigió es muy parecida a la de PISA, porque PISA evalúa en torno a 26.000 y pico en España, y ellos lo hicieron con 24.000 chicos y chicas de institutos de este país. Luego, la misma credibilidad, más o menos, una y otra, y además bien hecho, porque me consta que él las cosas las hace bien. Lo conozco hace muchos años y sé que lo hace bien. Y él da 2 datos de ese estudio,
que por cierto luego se ríe porque dice cuando a los pocos días la verdad es que fue cesado y entonces no sabe muy bien si tiene algo que ver aquello o no, él se lo toma con buen humor. Pero es verdad que da dos datos. Uno, que 1 de cada 3 chicos y chicas que fueron encuestados decían que no se enteraban de nada de lo que pasaba en sus aulas, en educación secundaria, no se enteraban de lo que allí se estaba hablando, y que todavía, si ese no es demoledor, es mucho más demoledor, que 2 de cada 3 decían que no les interesaba nada lo que se les estaba contando allí dentro. Claro, luego vemos que hay 1 de cada 3 que no se enteran de lo que hay allí y vemos que tenemos un abandono educativo temprano en torno a 1 de cada 4 y dices, jolines, pues todavía hay algunos que sin enterarse incluso consiguen no abandonar. O sea que esto también no lo tendríamos que mirar. Hacemos un estudio y vemos que 1 de cada 3 no se entera y 2 de cada 3 no les interesa lo que allí pasa y nosotros no solamente no modificamos en el sentido adecuado, sino que le dicen, no quieres una taza, como dice el dicho antiguo, toma 2. Eso es un tema a reflexionar bastante, porque ¿por qué no se enteran los chicos? ¿Por qué no les interesa? Porque lo que se le está trasladando está fuera completamente de su realidad. No le ven la utilidad. No le ven la utilidad. Con el profesor. Sí, bueno, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. La Universidad Popular te lo agradece. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Espera un poquito, no saques la presentación. Yo te pido un favor. Volver a la que... Esta de aquí.